Pues ya estamos todos. Llegamos un poquito tarde, pero ya estoy. Yo primero, gracias Nuria, Beatriz y Elena por estar aquí un lunes por la mañana en el Colegio Profesional de Madrid. Y gracias a todos los que nos acompañáis. Y también todo esto va a quedar grabado, así que si lo estáis viendo en cualquier otro momento, bienvenidos también. Nada, estamos aquí para presentar el libro de Elena, El silencio se apodera de mí, que además hemos elegido esta fecha porque está próxima al Día Internacional de Implante Coclear, que es la semana que viene, y llevábamos tiempo queriendo hacer esta presentación y qué mejor momento que ahora con la fecha próxima. Tenemos a Beatriz Reales, que es logopeda del Hospital San Rafael, a Nuria Honrado, la logopeda de ENEA, y Elena García Caballero, la autora de este libro. Si queréis, por ponernos un poquillo en contexto, empezamos contigo, Beatriz, por si nos puedes explicar cuál es el papel del logopeda dentro de un implante coclear, porque justo este libro habla de un poco de la experiencia personal de un personaje de ficción, pero que tiene mucho que ver con Elena, y aparece también un logopeda. ¿Y qué hace Beatriz, qué hace un logopeda dentro de este proceso de diagnóstico, implantación del dispositivo y volver a escuchar? Sí, bien. Bueno, voy a compartir la imagen, ¿vale? Ya. ¿Lo podéis ver todo? Has compartido pantalla, pero no estamos viendo. ¿Lo veis? Yo sí puedo verlo. O quizás somos nosotros que no tenemos el sonido. ¿Veis la presentación? Sí, yo sí, Beatriz, yo sí puedo verla. Elena nos ha arreglado la papeleta. Vale, bueno, voy a hacer una breve introducción. Bueno, en primer lugar, antes de nada, dar las gracias al Colegio de Logopedas de Madrid por ofrecer la posibilidad de dar visibilidad a personas con implante coclear. Muchas gracias por la participación, Elena, por tu libro. El silencio se apodera de mí, por tu valentía en un momento tan delicado. Gracias, Nuria, también por poder contar de primera mano tu experiencia. Bien, voy a hacer una breve introducción. Como sabemos todos, el oído como estructura consta de 3 partes bien diferenciadas, y en función del lugar donde se asiente una u otra patología se diferencian 2 tipos de sordera: de conducción o transmisión, afectando al oído externo y medio, y neurosensorial, siendo esta última aquella en la que se ve afectado el oído interno. Los pacientes candidatos a recibir tratamiento restaurador de la audición con un implante coclear presentan este tipo de hipoacusia neurosensorial. Puede ser bien por una enfermedad infecciosa como meningitis víricas o bacterianas, o por herpes o enfermedades neurológicas. Pues bien, la cuantificación de la audición normal se encuentra en un rango de 500 a 3000 hercios para el lenguaje humano, y bueno, pues en función de la pérdida según los decibelios podemos categorizar las hipoacusias en leve, moderada, severa o profunda, siendo estas 2 últimas candidatas a valorar el tratamiento rehabilitador con un dispositivo coclear. Hay estímulos acústicos como el sonido de la lavadora o sirenas de emergencia, que siendo tan común y a veces desapercibido incluso por el oído humano, pero que realmente aportan mucha información a la vida cotidiana en cualquiera de nosotros. Ir al cine, a un concierto, o incluso mantener una conversación en un ambiente algo ruidoso se convierte en una imposibilidad para las personas con hipoacusia severa o profunda. Los pacientes con hipoacusia severa padecen una gran pérdida auditiva que con complemento de un audífono y a veces maniobras compensatorias intentan solventar esas situaciones de comunicación. Pero, sin embargo, las personas con
hipoacusia profunda poslocutiva, es decir, que hayan tenido una pérdida súbita de audición después de haber desarrollado el lenguaje y de haber oído, pues sufren considerablemente un aislamiento repentino total de cualquier tipo de estímulo auditivo, dejándolos en un silencio pues muy frustrante e inasumible para su día a día. Afortunadamente, la evolución de la ciencia ha permitido desarrollar herramientas para la restauración de la audición a nivel neurosensorial, como es el caso del implante coclear. Como podemos ver en la imagen, es un dispositivo electrónico capaz de captar ondas del sonido, del medio y transformarlas en señales acústicas. Pues bien, estas señales llegarán al nervio auditivo y serán transportadas, llegarán a los centros de audición. Como podemos ver en la imagen, el implante consta de varias partes. Una de ellas es el micrófono, que es el encargado de recoger los sonidos del medio y son enviados al procesador. El procesador de habla selecciona y organiza los sonidos útiles para la comprensión del lenguaje y tras ello envía esa señal al transmisor. La antena transmisora, que es un pequeño disco del tamaño de una moneda, se encuentra detrás de la oreja, en el cuero cabelludo, y a través de un imán junto con se une al receptor y así es como se realiza la transmisión transcutánea. Bien, ¿qué supone el uso del implante coclear para la persona? Pues principalmente yo creo que es una integración en la sociedad, es un aumento de autoestima, es mejorar la comunicación, es independencia y muchísima libertad para poder hacer todo lo que desean. El proceso hasta llegar al implante coclear es un proceso que consta de varias partes y en primer lugar se realiza una confirmación diagnóstica por parte de un otorrino. Una vez tenemos el diagnóstico, se pasa a una valoración técnica previa al implante llevado a cabo a través de un equipo multidisciplinar en el que a través de un logopeda, un otorrino, un audiólogo, un psicólogo se determina si la persona puede ser implantada. Si de ser así, pasaríamos a las pruebas de preoperatorio, posteriormente cirugía y posoperatorio y por último habría un seguimiento por parte de todo el equipo y al mes aproximadamente de la cirugía se podría iniciar la habilitación o rehabilitación auditivo-verbal por parte del logopeda. Quiero destacar que en el proceso considero que es de gran importancia la figura del logopeda desde el momento en el que la persona es candidata a ser implantada y no únicamente tras la implantación del dispositivo. En el proceso rehabilitador hay una parte del logopeda de forma general. Hay como 5 funciones básicas que lleva a cabo y es que la persona logre detectar si hay presencia de sonido o no, que logre discriminar sonidos si son iguales o no, independientemente de que lo comprenda, que logre una identificación de estímulos dentro de una serie de opciones, el reconocimiento del estímulo dentro de una situación y por último sería la comprensión de esa información que recibe la persona y que al final se convierte en lenguaje. Debemos tener en cuenta que al final cada paciente se encuentra en una edad evolutiva diferente, que ha sufrido o que presenta una sordera por diferentes circunstancias. Entonces, hablaríamos de habilitación si la persona no ha sido oyente y se encuentra en una edad inferior a 6 años, que en este caso son niños que aún se encuentran en desarrollo y por tanto la habilitación del lenguaje va a ser
digamos, más natural y se va a acercar quizás más a un normoyente. Y sin embargo, si la persona inicia un tratamiento tras una etapa poslocutiva, es decir, que ha sido hablante y ha sido oyente, por tanto, ahí tendríamos que hablar de reeducación de las habilidades auditivas disminuidas o alteradas. En este proceso, desde que la persona es candidata a ser implantada hasta que inicia el tratamiento, la figura del logopeda presenta una función no solo como rehabilitador, sino también como acompañante para aportar información, confianza y seguridad a la persona que sufre una alteración auditiva bastante severa. Considero también que es muy importante dar mucho apoyo, y yo creo que aquí Elena puede confirmar esto, y es que al final la familia como pilar fundamental en todo el proceso necesita también un gran apoyo. Y por último, decir que la figura del logopeda es importantísima en todo el proceso, pero claramente el mérito es de los pacientes que con su valentía y esfuerzo consiguen ser un auténtico ejemplo y admirable para todos. Muchas gracias. Es muy útil no solo para la gente ajena al mundo de la logopedia o de este tipo de ámbitos, sino también para los propios logopedas que muchas veces no se encuentran con este perfil de pacientes y que más allá de la formación está dentro de la formación del logopeda, pero que quizá luego en su día a día de práctica clínica son unos pocos logopedas o no todos los logopedas tienen la oportunidad de trabajar este tipo de situaciones. El libro ¿Por qué estamos aquí? Elena escribe este libro después de una experiencia personal que justo tiene que ver con perder la audición de golpe, ¿no? Además, en una época donde, nunca va bien perder la audición, pero en la que está en la universidad, empezando sus estudios. Y lo primero, ¿cuánto de autobiográfico tiene este novela? Diría que la mayoría. Lo que pasa es que hay cosas que he querido un poco más en la vulnerabilidad en la que se puede encontrar una persona cuando había una discapacidad, ¿no? Y al final escribirlo porque te abres con el alma a todo el mundo. Pero, por ejemplo, como hoy estamos hablando de la figura de logopeda, es verídico y es tal cual. El personaje de Nubia, que es mi logopeda, se llama Nerea dentro de la novela, ¿no? Bueno, antes de empezar, quería darle las gracias a todos por estar aquí, porque estoy viendo que me ha encantado que estamos ahora mismo 59 participantes. Os doy las gracias porque es cierto que estoy el lunes, primera hora. Hablar de implante coclear, no sé si para muchas personas es hablar de algo nuevo. Para mí, hablar de implante coclear es algo que ya está dentro de mi ADN. Por poner un poco en contexto lo que es el silencio se apodera de mí, yo soy una persona poslocutiva, con 21 años por un herpes zóster. Yo me quedé sorda de un día para otro. Cuando digo sorda es hipoacusia severa profunda. Y pues nada, lo que comentaba Beatriz es el hecho de que entrase en un silencio. Es un silencio sepulcral. Entonces, en mi caso, el silencio se apodera de mí, hablamos de cosas tan importantes como dar visibilidad a la discapacidad auditiva, dar visibilidad al implante coclear, dar supervisibilidad a la figura del logopeda y algo muy importante como es salud mental, que es algo que no se habla, ¿no? Yo sufrí 4 años de depresión, que en este caso yo creo que Nuria, cuando dice Beatriz que es tan importante la figura del logopeda, no solamente para la rehabilitación del implante, sino para el acompañamiento, porque Nuria se encontró a una chica implantada, que el implante, ahora hablaremos de eso, que quería un poco por poner en contexto, implantada, hablar hace 15 años de implante coclear era hablar en chino del que nadie sabía que era eso, y con una depresión de caballo que lo único que quería hacer era morirse todos los días. Porque
La comunicación es esencial. Yo perdí toda comunicación con mi familia, con amigos, con todo el mundo. Yo me encerré y un aislamiento brutal. La discapacidad auditiva conlleva eso. Encima, como hay tanta falta de información, la gente no te entiende, con lo cual no sabe cómo tratar el tema contigo, no sabe cómo comunicarse contigo, ni nada por el estilo. Entonces, yo me apoyo mucho en Nuria, porque al final creo que ella intentaba entenderme. Y es lo más importante. Yo diría que, aparte de esa parte técnica, al final el alma y el corazón que os hace mover y por eso sois lo que sois, es esencial para cualquier paciente. Y esto es lo que yo intento hablar en el silencio se apodera de mí. Amanda es mi alter ego y no quería que fuera Elena, por eso yo decía una novela autobiográfica tampoco creo que guste ni tal. Entonces, habla de una historia de amor. Aparece Carlos, que tanto Amanda como Carlos son bailarines, yo era bailarina, pero no a esos niveles, ¿vale? Pero quería hacerlo así. Y entonces, en esa historia de amor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando una de las parejas se queda sorda? Cuando el enfermo ve a toda la familia que en aquella época quedarte sordo, o por ejemplo, como el ejemplo de hoy en día, por circunstancias de la vida, tienes lo digo así y fuerte, tienes un cáncer, el acompañamiento psicológico se lo hacen tanto al paciente como a todos los familiares. En mi caso no. En mi caso, en aquella época fue, tienes un psicólogo para ti, lo demás no hay nada. Entonces, yo hablo también de eso. Hablo de cómo el paciente o cómo la persona sorda ve a los demás, porque el sordo lo que le ocurre es que desarrolla otro sentido. Y en mi caso fue el de la vista. Creo que los sordos en general es el de la vista. El lenguaje no verbal. En mi caso es peligroso. En mi caso es peligroso ahora porque digo, puedes ver desde lejos y sé lo que te está ocurriendo, porque tu cuerpo transmite cosas. Entonces, lo importante de la figura de logopeda, os diría que hay muchos implantados. En mi época, yo me tuve que ir a la Clínica Universidad de Navarra que me diagnosticaran que era lo que tenía, y en el Alcázar de San Juan, que es un pueblo de Ciudad Real, me operaron. Antes de operarme, me explicaron que yo volvería a oír como soy antes con el implante coclear. No es cierto. Lo que pasa es que si no te dicen eso, tú no te operas nunca. Para explicar lo que es un implante coclear, desde mi punto de vista, yo me dedico a, por decir un poco y definir para enlazar una cosa con la otra, soy project manager en el tema de transformación digital para nuevos, sumergida totalmente en transformación digital. Entonces, cuando tú hablas de implante coclear, implante coclear es un ordenador vacío. Tú cuando te coges el ordenador, tienes que meter programas. Entonces, el implante te va metiendo programas poco a poco, mensualmente, trimestralmente, como realmente tú puedes ir gestionando esa programación. Y en la primera programación, en mi caso, me ponen la programación, me voy con Nuria y yo rechacé el implante, totalmente. Porque mi problema es que yo recordaba como yo oía antes y no tiene nada que ver. Sí es cierto que cuando te van poniendo programaciones y vas trabajando con tu logopeda todo lo que tú escuchas, sí es cierto que va mejorando el sonido, va mejorando lo que tú entiendes, pero nada tiene que ver. Es muy diferente. En algunas ponencias donde he estado siempre me preguntan lo mismo. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo oyes? Y pongo la metáfora de, tú vas a un supermercado y escuchas por megafonía, fulanito de tal, acude a la caja, ¿no? ¿Cómo se oye? Se oye metálico, distorsionado, te cuesta entenderlo porque a la hora ¿cómo se dice? El implante coclear, el problema que tienes es que tarda 2 segundos en entender lo que te han dicho. Es un proceso, es que no es como se dice Nuria y Beatriz, es un proceso como de retorno a traducción, efectivamente, ¿no? Eso me pasaba mucho al principio. Entonces, claro, te van metiendo programaciones, pero imaginaros el impacto que para mí, siendo locutiva, cuando yo veo a Nuria, me pone un cassette hace 15 años
que voy a decir ella, era un cassette de los típicos estos de cinta con el boli. Entonces me ponía sonidos, por ejemplo, recuerdo siempre de los pajarillos. Fue una bofetada sin mano cuando yo volvía a escuchar eso. Entonces, todos los sonidos, ejemplo, yo iba a salir por la calle, yo no podía salir sola, aparte del aislamiento que yo tenía, de la depresión que yo tenía, tenía que reconocer el motor del coche, tenía que reconocer el sonido de la moto, para que no me pillaran por la calle. Imaginaros, al final estamos hablando de supervivencia. Si esta rehabilitación no la haces en condiciones, os puedo asegurar que hoy en día están operando un montón de gente. Se piensa que con la operación y metiéndote las programaciones tal cual, la rehabilitación se hace sola. Y os puedo asegurar que a mí me costó 4 años, siendo conlocutiva, entendiendo todo y recordando todo, 4 años volver a escuchar y entender bien. Sí es verdad que hay gente que se conforma con entender poco, pero mi objetivo, y el objetivo que aquí viene en el siguiente se podrá venir, era que Amanda quería volver a ser la de antes. Y ser la de antes era volver a escuchar como antes. Entonces, por eso digo que es tan importante la figura de logopeda. Me duele, y no sabéis cuánto, cuando en TikTok, en YouTube o en cualquier aplicación sacan una imagen de un niño implantado, de un adulto implantado, que se van a llorar. ¡Ay! Y el eslogan. La primera vez que escucha a su madre, tarde 1 año y medio en entender que esa era la voz de mi madre. Yo recuerdo que yo empecé con sonidos externos, seguí con vocales, consonantes, palabras, textos, hasta llegar a la voz de mi familia. Cuando ellos me preguntan, ¿entiendes igual la voz de tu madre ahora como era antes? No. Yo recuerdo cómo era la voz de mi madre. Yo siempre, metafóricamente hablando, yo digo, ¿os acordáis cuando un ser querido vuestro muere, fallece, y os acordáis siempre de la voz? Eso es lo que me ocurre. Yo recuerdo la voz de mi madre, pero yo no la oigo igual. Entonces, me da rabia con eso, y es necesario dar visibilidad a cada uno de vosotros, porque es muy importante. Están haciendo auténticas barbaridades con gente que las están operando y las están dejando que le hacen una rehabilitación muy regular. Es imposible. Yo digo, o sea, a mí me dijeron que era imposible entender la letra de las canciones. Pensar que el implante coclear no deja de ser ciencia, tecnología que va avanzando. Sí es verdad que avanza a unos niveles brutales, pero que la letra de las canciones yo no la entiendo. Ya han pasado 15 años de eso. Yo he vuelto a bailar, he vuelto a todo, pero el trabajo que yo hice con ella, con Nuria, gracias a eso, hoy en día sigo aprendiendo. Entonces, si tú no tienes unas bases que te hagan aprender y enseñarte, es que estás totalmente perdido. Es que os puedo asegurar que yo quería ser la de antes, quería volver a la universidad, y por decir que en el silencio se puede decir, yo hablaba de algo que era, soy la única implantada adulta que se la mancha encima. Eran todos niños pequeños y era gente adulta. Tuve que abrir puertas de información en la universidad, en instituciones, en todos los sitios. Entonces, bueno, pues es un poco el daros las gracias y que si hay posibilidad de que podáis formar en esto y apoyar a estas personas, pues yo creo que sería un avance brutal para la sociedad. No sé si demasiado. Pero haces historia, hay unos que se llaman después Bueno, la aceptación costó y costó mucho, pero esto es como todo en esta vida, es decir, al final no solamente las sorderas, sino en general cualquier tipo de enfermedad.
encontrarte o pierdes el trabajo, te deja la novia, pues es un cambio de ciclo, un cambio de vida, pero en este caso es un golpe brutal, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en mi caso yo tuve que llegar a la asociación de sordos porque yo no tuve ningún tipo de ayuda, yo salí del hospital de Ciudad Real sin ningún tipo de diagnóstico y me llevaron a la asociación. Claro, en la asociación lo que querían hacer era formar a mi familia para realmente saber qué hacen conmigo cuando no sabíamos de la existencia del implante coclear. Cuando yo llego allí y veo a la gente signando, sin hablar, y yo diciendo tengo que ser igual que ellos, pues imaginaros el nivel de negación que quería plasmarlo, porque para mí, las personas sordas, os puedo decir que creo que son personas genio, son personas que realmente son superhéroes en una sociedad en la que al final lo más importante es la comunicación y ellos se comunican desde el punto de vista. Creo que también hay un trabajo brutal que hay que hacer con ellos de involucrarnos en nuestra sociedad, porque creo que nosotros no lo hacemos, creo que somos inconscientes de ello. Yo cuando entré allí, no quería. Estuve con una psicóloga, estuve intentando estar con todos los sordos, pero no. Para mí, si la ciencia avanza, el implante coclear está para eso. El implante coclear está para avanzar y para adaptarte a la vida y a lo que hay. Lo bueno que tiene el implante es que tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer. Yo ahora mismo lo enseño así, yo ahora mismo tengo aquí, ahí. Ahora mismo no, yo no digo nada, entonces si tú quieres volver a tu silencio y a tu sordera, pues no, es quitártelo y listo. Yo me lo pongo y vuelvo otra vez a mi realidad, a la que yo he decidido mi realidad. Pero que ya os digo, algo importante que parece que yo normalizo es el tema del silencio. El silencio vive conmigo hasta el día que yo me muera. Yo por la noche me quito el implante y vuelvo a mi silencio. A mi silencio profundo. Yo tengo mellizos de 2 años y mi mayor miedo era que yo me quitaba el implante, me quito el implante por la noche y mis hijos yo no los oigo. Entonces yo tengo mi casa adaptada, pero aún así, como madre que eres, no quieres que a tus hijos le pasen nada. Entonces yo pasé mucho miedo y fue otro proceso de adaptación, pero vuelvo a recordar, el que es implantado es sordo. Al final lo aceptas porque tienes 2 opciones en esta vida. O te quedas, o aceptas o no aceptas, o vives en el victimismo o tiras hacia adelante. Y yo tiré hacia adelante, aceptando mi nueva realidad, que soy sorda. Pero con un implante que puedo entender, y lo que sí es cierto que tengo que decir, que yo no llevo un implante bilateral, solamente llevo un implante en un solo oído, que también dificulta mucho más la vida en sí, a la hora de procesar la información, o a la hora de a mí me llaman por algún sitio y no sé por dónde me viene el sonido, es decir, que te dificulta un poco más. Pues yo, bueno, ni siquiera preguntar cómo, pero bueno, intentar poner el oído y salir a la calle así. ¿Qué es lo que ocurre, no? Si ya lo dificultamos con el implante, pues eso. Fue difícil, pero creo que lo acepté. Yo creo que igual es novedad, pero leyendo el libro, Sí. O sea, es eso, no es escuchar, sino entender, o sea, no es oír, es entender lo que estás escuchando, que es totalmente diferente. Y ahí sí viene la parte de logopeda de vosotros. Yo necesitaba un guía para saber qué es lo que estaba entendiendo, qué es lo que estaba escuchando y que realmente me afirmaran que lo que estaba escuchando era así. No sé si te parece. Yo creo que me gustaría meter a Nuria en este caso, porque yo creo que estamos adentrando en algo que no sé, que mucho lo que ella compara. A ver, es que no he escuchado muy bien una parte. Vale. ¿Cuál? El último trocito, la importancia, creo que hablabais de la importancia del logopeda.
Sí, que muy eso. Si quieres, lo que vas a contar todo. Sí, a ver, recalcar lo que tú has dicho. Un implante no son las gafas, que yo me las pongo y empiezo a ver. El implante no es eso. A ti no te ponen el implante y no empiezas a oír. El implante tampoco es un audífono que te va a amplificar los sonidos. Con el implante hay que aprender a escuchar, porque nuestro objetivo no es que se oiga, que oigamos sonidos, vibraciones, es que escuchemos, es que aprendamos a escuchar, a comprender un mensaje. Escuchar no es solo oír palabras, tenemos que interpretar el tono de voz, que nos va a decir mucho sobre el estado de ánimo, como muy bien dice Elena, el aprender mucho a interpretar el lenguaje no verbal, todas esas cosas y esos aspectos que nos ayudan a complementar y a comprender nuestro mensaje. Entonces, pues es eso, es no solo me lo pongo y ya, escucho. Como también muy bien ha explicado Beatriz, el que te operen inmediatamente no oyes. Tienes que estar un mes aproximadamente, pues hasta que se da la desinflamación de los tejidos, cicatrización y demás, para que te activen el implante en ese momento. Y tampoco se puede activar todo de golpe, no se pueden activar todos los electrodos de golpe, porque si no, para la persona implantada sería un shock el empezar a escuchar tantísimos sonidos sin saber por dónde vienen. Entonces, destacar que el implante es un trabajo en equipo, por supuesto, el equipo médico que implanta, que hace los seguimientos, el programador que nos va a activar y nos va a seguir haciendo las programaciones posteriores. El logopeda, nosotros, para ayudaros a aprender, a entender de nuevo, pero por supuesto el paciente. No podemos olvidar nunca del paciente. Sin su predisposición, su disciplina, su colaboración, no hacemos nada. No nos podemos olvidar nunca, a ver, nosotros si tenemos a un paciente delante y tenemos claro, vamos a trabajar esto y esto, pero tenemos que tener en cuenta sus necesidades, sus opiniones, sus prioridades, sus intereses, qué quieren. Igual nosotros tenemos pensado trabajar una cosa primero, pero a él le prioriza, pues a lo mejor yo con Elena, trabajar antes la conversación telefónica, pero para ella el tema de la música y de las canciones era fundamental, pues nos adaptamos a lo que él quiere y a lo que él necesita. Y por supuesto la familia, sin el apoyo de la familia y la colaboración de la familia, pues es que es fundamental, no haríamos nada. Nosotros trabajamos con la familia. Yo le mandaba, Elena, escúchate tal cosa, o que tu madre te lea tales frases, o tu padre, para trabajar las voces femeninas, las voces masculinas, porque es lo que ella comenta, no se oye, el tema de las voces, el interpretarlas, el descifrarlas es complicado, entonces es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Nos necesitamos unos a otros, y sin ellos no podemos avanzar. Yo quería que comentara Nuria un poco también para que ellos supieran, porque, bueno, nosotras pensar que estuvimos 4 años juntas y yo me implanté hace 15 años y el domingo pasado nos volvimos a ver después de 11 años. Sí. Ella había cosas que recordaba de mí y no recordaba, y otras que igual me pasaba a mí, ¿no? Pensar que yo tenía 22 años cuando me implantaron, y yo creo que Nuria tenía como 26 o 27, ¿no? Nuria más o menos por ahí, ¿no? Sí. Pensar que es el apogeo de tu ir a la discoteca, salir con tus amigas, a la baile por completo. Y ella me recordó que me decía, es que yo adaptaba las sesiones contigo empatizando. Es decir, yo iba a la discoteca y pensaba en ti. Y yo aluciné y flipé cuando me lo contaste. De cómo voy a la discoteca y cómo Elena puede volver a la discoteca, porque era su afán de supera todo esto, sal de tu depresión, vuelve a tu normalidad, vete a disfrutar, tómate unas copas con tus amigas y baila. Claro, pero para hacer todo eso que lo ves como muy sencillo, para mí no lo era. Entonces ella lo que hacía era, estaba en la discoteca y veía como el sonido por una parte de la música, más el sonido de la gente hablando, como yo me podía adaptar a esas circunstancias. Entonces ella lo que me hacía era técnicas dentro del aula para ya adaptarme a esas circunstancias, con la música, con nada. O sea,
que imaginaros qué nivel de trabajo hay ahí para que luego digas que es implante biliar poner esto es suficiente. No, y el trabajo que hacía Nuria conmigo. Efectivamente era eso. Yo me ponía, en cuanto entró por la puerta me puse en su lugar, pensé, madre mía, ¿qué haría yo si ahora mismo me pasase eso? Entonces, pues Elena era una chica joven que salía con amigas, que tenía que salir con amigas, quería bares, quería discotecas. Entonces lo que hacíamos era que recreábamos en nuestro entorno artificial, pues poníamos música de fondo, voces de fondo, pues para un poco escenificar lo más realista posible el que, pues, a qué ella se iba a enfrentar cuando tuviese que salir pues a una discoteca o a un simple café pero sí, estamos rodeados, lo comentaba Beatriz en su presentación, estamos rodeados de ruidos, pero estamos tan habituados a ellos que no somos conscientes de cómo interactúan e incluso interfieren en nuestra vida. Entonces, esos ruidos para Elena eran un mundo, eran obstáculos. Entonces, pues eso, dentro de nuestro pequeño entorno, pues escenificábamos un poco, preparábamos lo que podía ser para que ella se enfrentase a su... Voy a contar un poco... Es que el otro día no me acordaba. Pensaba que yo leía los labios. Llegó un momento en el que yo era capaz de leer los labios. Ella para decirme palabras, bueno, cuando empezamos como para las consonantes, ella se ponía un pollo, ¿vale? La conocía ya tanto, cuéntalo tu Nuria. Sí, tanto. Lo comentábamos el otro. Y en el libro también el que llegamos a un punto, las dos yo me río mucho y me decía, solo por cómo subes el ojo, colocas la ceja, ya sé lo que me estás diciendo. O sea, llegamos a tal punto de conexión, de crear ese vínculo, que solamente ya digo, por cómo levantaba la ceja, ya sabía lo que estaba diciendo. Es cierto. Pero son habilidades que se desarrollan pues, para compensar y para complementar, que era lo que comentábamos antes. La importancia de la observación, no solo en lo verbal, en nuestras palabras, pues, sino en la comunicación no verbal, en nuestro movimiento, en los ojos, en cómo acompañamos con las manos, el tono de voz, es muy, muy, muy importante. Es verdad. Justo hay una pregunta en el chat, nos pregunta que si imagino que la mayor edad debe acostumbrarse a la adaptación del implante, ¿no? Si queréis contestar alguna de las logopedas. A ver, no te he escuchado con... Sí, perdón. Nos pregunta Montserrat que si cuanto más mayor es una persona, más le cuesta adaptarse al implante, o lo contrario. A ver, depende. Yo creo que es un poco también... O si ha sido comunicado con el motivo. Claro, si es... me imagino que habla de un paciente pues, locutivo, que ya ha adquirido su lenguaje. No sé si Beatriz está de acuerdo conmigo, pero es un poco el tiempo que se está deprivado del sonido. Cuanta más deprivación haya de sonido, más difícil es volver a conectar otra vez. No sé cómo... Sí, y sobre todo que, por ejemplo, si intervenimos en una edad de 0 a 3 años en el que todavía hay un desarrollo neurológico en proceso y un desarrollo, bueno, evolutivo en general, al final intervenir sobre un niño en esas edades va a ser más fácil porque parte de nada, o sea, no ha tenido ningún estímulo previo en el que tener que guiarse o en el que quiera aproximarse porque realmente no ha estado expuesto a ello. Entonces, su nivel de adquisición va a ser posiblemente, no sé si más fácil, porque va a depender de muchos factores, pero probablemente más natural y más cercano a lo que viene siendo un desarrollo evolutivo de un normoyente, o sea, como si tuviera que desarrollar su lenguaje prácticamente y su audición desde cero, sin dificultad. Eso es. Yo he trabajado con bebés, el más chiquitín, desde pues, a los 3 meses. Y trabajamos como si se estimulase un lenguaje de manera natural.
Ujú. Yo, aunque sea volver atrás, me gustaría preguntarle a Elena cómo surge la idea de plasmar su experiencia en un libro. Sí. Yo es historia. La historia es la siguiente. Yo trabajaba en una empresa diferente a la que estoy ahora y lideraba proyectos de transformación digital en esa empresa y llevaba un equipo de 40 personas. El problema que yo veía es que no había comunicación entre ellos, para que sepa lo importante de la comunicación. Entonces, pensé en certificarme como coach para adquirir todas las herramientas posibles, coach en equipos, para adquirir todas las herramientas y poder potenciarlos al máximo y que los proyectos fueran bien, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en una de las sesiones de coach lo hicimos en silencio. Se me sigue erizando la piel porque yo pensaba que bueno, pues que esa etapa ya la había superado, habían pasado como, porque fue antes del COVID, pues unos 12 años, y yo creía que tal. Entonces, ver a la gente como entre ellos intentaban comunicarse en silencio fue un retroceso y una realidad de aquella época, ¿no? Y entonces, acabamos la sesión y me puse a llorar, pero a llorar, porque yo siempre lo que digo es, cuento, me quedé sorda, me implantaron y ya estoy bien. Pero no es así. Todo el trabajo que hay por detrás nunca lo cuento. Me cuesta ser víctima de mi propio problema porque creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Entonces, cuando yo empecé a contar un poquito todo lo que yo había vivido, yo escribía en LinkedIn artículos de tema de management y tenía una compañera que trabajaba en la parte corporativa en comunicación, en una empresa de comunicación. Y me dijo, tía, con todo lo que me has contado, te reto a que escribas la novela, que escribas una novela sobre tu vida. Lo rumié durante mucho tiempo y lo que tengo que decir de la novela, El silencio se apodera de mí, que para mí es una terapia. Una terapia en la que realmente cuando tú vas al psicólogo te dicen siempre que escribas lo que realmente no quieres contar a nadie. Y así lo hice. Entonces, bueno, pues nace de querer ayudar a más gente para que sean más comunicativos. Es que ahora que lo digo, y pues nace de ahí y con el objetivo de poder ayudar a los demás y de dar visibilidad a algo muy importante como la discapacidad auditiva. Estamos ahí leyendo nuestro chat. Sí, os pregunta intelectual. Ay, yo no sé si soy yo, pero se te escucha muy poquito, muy bajito. Sí, sí. ¿Mejor ahora? Mejor, sí. Sí, perdón, pues hablo un poquillo más alto. Nos pregunta alguien por el chat si el tratamiento y la rehabilitación por parte del logopeda en personas sordas pero elocutivas con discapacidad intelectual es el mismo. Me imagino que, si queréis, lo respondo yo, que cada terapia y cada tratamiento debe adaptarse a la persona, a las necesidades, las capacidades. Claro, hay que hacer una valoración personal y individualizada, ¿no? Sí. Eso es. Eso es. Y que cada terapia, en cada persona, dos personas de la misma edad, las terapias son completamente diferentes. Claro. Son completamente diferentes, siempre. Lo que contabas, que no es lo mismo hacer una terapia con una chica joven, con un contexto concreto, ¿no? Que sus necesidades son unas, que con alguien muy mayor, que quizás sus expectativas son otras, sus necesidades son otras, ¿no? Efectivamente, que con un bebé que va a empezar su lenguaje, pero incluso, ya te digo, dos personas de la misma edad, tienes que conocer sus características, sus necesidades, y en función de eso nosotros planteamos nuestra terapia. No hay dos terapias iguales, nunca. Antes de que se nos olvide, yo quería que Elena dijese cómo adquirir el libro, si quieres comentarlo. A ver, el libro está en Amazon. Sí, vale. Vale, en Amazon.
Entonces, lo que yo quisiera contar es, cuando yo estaba escribiendo ¿qué impacto puedo tener en el no sé, yo lo escribí y hasta yo no estaba por el universo y el universo ahora lo que tengo que hacer. En 6 meses que 10.000. Estamos por cumplir la hora. Ahora en abril va a ser el año. Y bueno, pues está causando auténticamente una revolución. Yo con mis niños, bueno, pues tengo una persona que me ayuda y esta persona es profesora y me dijo, contando el tema del implante y tal, y me dice, sí, pues digo, nada, porque hay un libro que está dice, ¿cómo? ¿Cómo hacer esto la doctora? Me dice, es uno de los libros que tengo para leer porque me lo han recomendado en varias conferencias y yo casi sin leer. Entonces, bueno, pues está causando impacto en el sentido de qué es ser persona sorda, qué es el implante, qué es salud mental, qué son sentimientos, y aparece un personaje muy importante que no quiero descifrar, bueno, no quiero contar, realmente por si no hago un spoiler, y que creo que al final es Amanda quien se enfrenta. Entonces, bueno, pues nada, os invito a que lo compréis, a que lo disfrutéis, y que yo creo que el feedback que dan Nuria y Beatriz, que veían del taxi, me dice Nuria, me he leído la novela del tirón, porque causa sensaciones. No sé si tú quieres comentar algo, Beatriz, igual, un poco vuestras sensaciones. A ver, pues mi sensación ha sido volver años atrás. Es como si no hubiese pasado el tiempo. He reconocido cada escena, cada situación, cada momento. Tiene una lectura muy fluida y sobre todo eso, el destapar sobre qué es la sordera, qué impacto tiene a nivel psicológico, a nivel de comunicación, qué es el implante, cómo funciona, el ayudar a muchas personas a saber eso, es pues eso, tu experiencia. Lo muy familiar de lo que tú decías. Familiar, cierto. Estabas hablando y lo recordaba y me acuerdo que mi madre, yo lloré mucho en ese momento, ese día. Porque, a ver, el implante coclear hay cosas que puedes llegar a conseguir y no. Yo, de todo, hubo una cosa que no he podido conseguir y es ponerme el móvil en el implante. No lo entiendo. Entonces yo hago como los libres. Por más que me da, yo recuerdo que en la recepción mi madre se ponía con el teléfono y nosotras en la sala, yo con el teléfono, ¿vale? Puse en el implante. Lo pongo aquí porque lo que es que yo al final me pasaría de mis orejas, al final yo la tengo de adorno para llevar mis pendientes. Y recuerdo que lloraba mucho porque no entendía a mi madre. Imaginar para una madre con hijos y que una hija se te queda sorda, el impacto que es verla llorar y la impotencia de no me entiende, pero aún así ella iba a la clínica para intentar acompañarnos, o sea, que es muy importante la familia para todo. No sé, Beatriz, si tú quieres preguntar. Sí, la verdad, yo el libro, la verdad pienso que aporta muchos valores y como profesional mucha empatía de alguna manera y te hace revalorar mucho más lo que he dicho antes, la familia, por ejemplo, ¿no? Que es un pilar fundamental que al final, bueno, familia o acompañante, que al final va a estar al lado de esa persona y que necesitamos pues para todo, para mejorar, para tener fuerzas y ánimo para seguir luchando. Entonces, bueno, la verdad que el libro, hay que decir que hay algún momento que es como, ¡ay! Un poquito duro, pero bueno, es verdad que se hace muy ameno y uno termina y tiene ganas de más. Estoy esperando la segunda parte. Álvaro me decía cuando llega, me dice, fíjate que a mí me encanta leer y algo que me ha gustado mucho son tus diálogos. Yo lo que plasmo en los diálogos es como yo escuchaba, el entrecortado, el que perdía información, el pongo letras grandes, pequeñas, como realmente yo lo entendía. Y eso es necesario para dar a entender como un sordo oye, o como una persona que no es sordo, como una persona que va con su implante va entendiendo cómo tal, o cómo te habla la gente.
Ostras, esto es como un inglés, pero ¿por qué hablas alto? Tiene los ojos. Lo que pasa es que no lo entiende. Es un poco, ¿no? La anécdota, la mofa, entonces, bueno, y luego lo más importante es que el diálogo es de una chica de 21 años, es decir, diría que es lectura adolescente o lectura un poco más juvenil, ¿vale? Porque yo tuve una lectora profesional me corrigió la novela y fue la que me dijo, la primera vez que lo leyó es: tengo la sensación de que lo está escribiendo una chica de 35 años cuando realmente está hablando de una chica de 21 que lo cuenta. Necesito que cambies el diálogo. Necesito que cambies el diálogo sobre una chica que realmente... ¿Cómo habla una chica con 21 años? Entonces, yo tengo un hermano de 20 años y me fijé mucho de sus dejes, de su forma, de lo que hace. Cuento mucho la rebeldía de una chica de 21 años que está en toda adolescencia, que no rechazas esto y que rechazas todo lo que tus padres quieren lo mejor de ti, tú dices que es todo lo contrario. Entonces, bueno, eso ocurre también. Creo que un niño, es importante, cuando un niño nace sordo, a quien realmente se le potencia es a los padres, para que cuando ese niño es adolescente, que viene de la época difícil, los padres son capaces de abrazar, acoger y arropar a ese niño que lo necesita. En mi caso no era así. En mi caso, ser adolescente en el que tu padre no tiene las herramientas, eso fue, intentamos llevarlo de la mejor manera. Por eso digo que las circunstancias son diferentes. Hay que tenerlo en cuenta también e imaginaros que tenéis un paciente adolescente en el que no quiere, que es todo, que no, y es rebeldía constante. ¿Cómo hacéis para que realmente entre en vuestras técnicas y que acepte la nueva normalidad? Os aseguro que, no sé, yo a Nuria le pondría un altar, te lo aseguro, porque yo no soy de las personas que acepten cualquier cosa. La rebeldía leña de... No, pero la verdad es que tenías muchas ganas de, pues eso, de avanzar y te dejabas guiar. Una cosa que decir, hay que tener mucha paciencia en esta vida, en sí, pero en la rehabilitación, mucha más. Tú quieres conseguir las cosas de un día para otro. Sí. Yo te aseguro que había palabras que me han costado, no diría años, pero meses llegar a entenderlas en condiciones. Se necesita de mucha paciencia, mucha tranquilidad y tesón. Y que es un proceso largo, no es de hoy para mañana. Y el primer día, pues siempre, ¿y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y cuándo voy a conseguir? ¿Y cuándo voy a conseguir cuál? Poco a poco, paso a paso. La escalera la vamos subiendo escalón a escalón. No podemos dar saltos. Y entonces, ¿no? A veces se adelantas, se adelante, ¿no? Yo, para terminar, me gustaría hacer una pregunta a Elena. ¿Me oís bien? Bajito, sí. Pues para terminar, me gustaría hacerle una pregunta a Elena, que es, el libro realmente es un libro de superación, va como poniéndose desafíos y superándolos, hasta que llega el implante sin desvelar la trama. No es fácil llegar al implante, luego después del implante viene la terapia. Entonces mi pregunta es ahora, ¿cuál es el siguiente reto? ¿En qué estás ahora? Bueno, ¿cuáles son los siguientes retos? Yo creo que cuando pasaron 3 años y volví a la universidad, volver a la universidad con un implante en aquella época era un desafío ya y un fracaso. El poder acabar la carrera era otro, pero en aquella época, estamos hablando del 2008, había algo que creo que lo hemos vivido mucho de los que estamos aquí, el boom de encontrar, acabar la carrera y no tener trabajo. En mi caso, siendo discapacitada, en tercero de carrera, me llamaron para trabajar. Bueno, yo ayer con Beatriz, que estuvimos tomando un café, le conté un poco la historia, ¿no? Me metí de becaria, así que apoyo a los estudiantes con discapacidad, hice muchas cosas. Entonces, trabajaba y estudiaba, con 29 años fui directora de banca, con discapacidad auditiva. De ahí salté a hacer un máster de finanzas corporativas con ejecutivos en España y en Estados Unidos, que yo me quería morir porque yo era, o sea, para que sepáis tanto en español como en inglés, lo que ocurría era, yo era capaz de no solo pronunciarla,
de otras formas diferentes. Porque como yo no tengo mi voz, imaginarás el trabajo que hay por detrás, aparte de que tú estés estudiando, estés intentando superarte y todos los retos. Creo que no hay mayor reto que la maternidad de una persona con discapacidad auditiva. Parece que solamente lo llevamos al lado laboral. Creo que eso es muy importante. Y por último, bueno, pues donde me encuentro ahora mismo, que es a nivel más corporativo y en el que quiero romper techos de cristal como mujer discapacitada y que vengo del mundo rural. En el que, bueno, yo siempre soñaba que quería volver a ser la de antes. Me emociono porque he superado todas mis expectativas. No soy la de antes, soy otra Elena, diría, con, bueno, pues con más alas y con muchas cosas que he superado. Pues lo que venga, pues iré cogiendo. Es así. Pues agradeceros que hayáis compartido este rato con nosotros y la verdad es que se quedan muchos temas en el tintero y se han abierto muchas puertas que seguro que seguimos trabajando con ello y colaboraremos para hacer más cosillas. Y recordar que esto seguramente quede grabado por si alguien quiere verlo, compartirlo. Y muchas gracias a las tres por compartir esta con nosotras. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.